Muy buenas noches y bendiciones. Bienvenidos y saludos aquí nuevamente a este tu programa de Cara a Cara con la Verdad. Quien te da la bienvenida es tu hermano y amigo de cada jueves, Joel Maldonado. Sí, hoy es jueves y son las 8 de la noche. Esta es tu hora favorita, tu hora preferida. Es hora de que pares de hacer todo porque es la hora de dialogar y aprender de la palabra de nuestro Señor. Todos los jueves a las 8 de la noche, haz de este tu espacio favorito, haz esta tu hora favorita. Yo creo que ya es hora de buscar tu libreta, de buscar tu lápiz, de que busques tu limonada, tu juguito de uva, manzana o café y sentarte relax, porque hoy vamos a tener un programazo. Hoy vamos a estar discutiendo sobre Jesús y la mujer samaritana. Tengo aquí mi invitado que pronto, ya mismito, en unos segunditos vamos a estar presentándolo. Pero antes quiero darte unos anuncios, ya que en los próximos 2 jueves que viene vamos a estar aquí tirando también otro programazo especial con otros recursos. Así que estamos trayendo buenos recursos porque queremos traerle lo mejor para esta audiencia por Sinaí Radio, sinairadio.net. Ahí es donde debes entrar para bajar la aplicación a tu teléfono y así estés al tanto y escuchando toda la programación. Pero en los próximos 2 jueves vamos a tener al maestro, al doctor José Briceño, donde vamos a estar hablando sobre un super tema, un tema buenísimo que es importante que conozcamos, que es sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo. Para mí, yo entiendo que esto es de los mejores temas que podemos tener porque es con lo que estamos luchando día a día y es a causa del pecado, el cual hoy estamos alrededor del mundo sucediendo muchas cosas que no entendemos muchas veces, y también el porqué de Jesucristo vino aquí a morir por ti, por mí, por causa del pecado. Así que te pido que hoy estés aquí con nosotros, atento con nuestro hermano Joel Avilés, quien va a darnos un saludito ahora mismo, y en los próximos 2 jueves vamos a estar con el doctor José Briceño y vamos a presentar a nuestro invitado que estuvo hace como 2 jueves atrás o 3 jueves atrás, estuvo aquí con nosotros. Estuvimos hablando un tema muy bueno y muy importante. Yo sé que a muchos le gustaron, así que con nosotros se encuentra desde Kissimmee, Florida, el pastor Joel Avilés. Joel, dale un saludo aquí a nuestra audiencia. Saludos y abrazos a toda la radio audiencia. En esta noche me siento contento, privilegiado de compartir nuevamente con nuestro hermano Joel Maldonado. Amén. El programa Cara a Cara, que es una bendición y que sé que está bendiciendo a muchas vidas. Así que esto es un honor, una bendición estar con ustedes de nuevo y esperamos que el Señor nos ministre de manera especial mientras dialogamos sobre este pasaje tan importante. Dale un saludito a la gente que nos está escuchando ahora mismo por el 88.1 FM en New York, Radio Nueva Criatura. Saludos a todos los que están en sintonía desde Nueva York, 88.1. Es un gozo y un honor poder conectarnos con ustedes y damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite conectarnos con gente de otras partes de la nación y hasta del mundo entero. Sí, estamos muy contentos porque esta emisora ha estado en contacto y ha estado comprometido con Samuel Suárez, el presidente de esta emisora, y hemos estado compartiendo la programación de nosotros de Sinaí, que para nosotros es el honor. Para nosotros es el honor que desde aquí, desde la Florida, estemos siendo transmitidos en una onda FM, porque nosotros somos online, pero estas personas de New York son FM. Y de verdad que es un honor, es una honra que nosotros podamos compartir la programación, y especialmente para mí es un orgullo que mi programa se esté escuchando por allá. Espero que se estén gozando, espero que se estén nutriendo y esperamos que, ¿verdad?, sigan con el apoyo para esta emisora y así igualmente nosotros para ustedes. Bueno, Joel, antes de comenzar el programa, ¿dónde tú estás pastoreando? Estamos pastoreando la ciudad de Orlando, el Catalyst International Church. Una iglesia que está afiliada a las Asambleas de Dios, Distrito Multicultural de la Florida.
y recientemente fuimos electos allí, mi esposa y yo, desde el mes de diciembre del año pasado. Ya llevamos más de un año al frente de la iglesia, de la cual hemos sido parte ya por 10 años, y estamos radicados ahí en la 14500 de la Landstar Boulevard en Orlando, en colindancia con Kissimmee, ahí mismo en la misma encrucijada que conecta al condado de Orange con Osceola. Allí estamos los miércoles a las 7 de la noche en oración y estudio bíblico, y los domingos por la mañana a las 11 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Muy bien, muy bien. Así que te damos la bienvenida nuevamente. Si alguien nos está escuchando que reside en esa área de Orlando y desea algún día pues visitar al pastor Joel Avilés, tremendo pastor, un hombre de una palabra profunda y testimonio intachable, ya el hombre pues aquí, el varón, nos acaba de dar la información y la dirección. Bueno, y ya vamos a comenzar nuestro programa de hoy, en Cara a Cara con la Verdad, donde hoy vamos a estar hablando sobre Juan 4 del 1:42. Y si, como te dije hace unos segundos, si estás listo ya es hora de que te sientes, de que te relajes, porque vamos a comenzar a hablar sobre Jesús y la mujer samaritana en Cara a Cara con la Verdad. Regresamos. Bien, estamos de vuelta nuevamente. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Y ya vamos a comenzar nuestro programa de hoy, que va a ser una charla muy agradable y muy interesante y bastante profunda. Vamos a estar tratando de profundizar, mi hermano Joel aquí, Avilés, lo más que se pueda. Y donde, ¿verdad? Hablamos que íbamos a estar en Juan 4, capítulo 4, del 1 al 42. Como son tantos versículos, pues decidimos no leer completamente la historia, pues para aprovechar el tiempo en la discusión, sino que vamos a ir haciendo unas preguntas, y aquí nuestro hermano Joel va a ir contestando. Usted puede tener su Biblia en mano para que usted vaya viendo más o menos por dónde vamos. Así que vamos a comenzar. Se puede decir, Joel Avilés, hermano y amigo, se puede decir que estamos hablando del capítulo 4 de Juan, donde ya ahí está el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Está recién comenzado cuando estamos en el capítulo 4 y llegamos a esta parte de la historia del evangelio del ministerio de Jesucristo. Y ya Jesús, si leemos en los capítulos anteriores, venía de purificar el templo, venía de tener un gran encuentro y una gran conversación con Nicodemo, que de hecho hace unos añitos atrás tú y yo tuvimos un programa donde estuvimos hablando de Juan 3:16. Lo puede buscar en mi cuenta de YouTube de J. Maldonado. Y ya dice que iba hacia Judea, o estaba en Judea. Y esta historia, ¿verdad? Nos habla del encuentro que tuvo Jesús con una mujer en un pozo específico, un lugar específico, y ahí es que se desarrolla la historia que vamos a estar hablando hoy. Los escritores de los 4 evangelios nos dan a conocer, Joel, el ministerio de Jesús, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se enfocan en contarnos de diferentes ángulos y de diferentes puntos de vista el ministerio de Jesús. Y cada uno tiene, ¿verdad?, un mensaje y una perspectiva diferente de Jesús. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la perspectiva que el apóstol Juan nos trae sobre Jesús en su libro? Bueno, el apóstol Juan nos da una vista de Jesús único, porque la audiencia a quien Juan le escribe es a la iglesia. Recordamos que Mateo le escribe a los judíos y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos, que fue el primer evangelio que fue escrito, le escribe a una audiencia romana y presenta a Jesús como el cielo incansable. Entonces, Lucas también escribe su evangelio a una audiencia griega y presenta a Jesús como el hombre ideal, el hombre perfecto.
mientras el apóstol Juan escribe a la iglesia y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Incluso al final del Evangelio, él dice, muchas cosas adicionalmente hizo Jesús, la cual no están presentadas en este libro, pero estas se han presentado para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que ese es el propósito del Evangelio del apóstol Juan. O sea que se puede decir que aún todavía el pueblo judío o la iglesia, Juan quería asegurarse de que no hubiera ningún tipo de duda de que Jesucristo fue el Mesías enviado por su Padre Jehová desde el cielo y que él era el Hijo de Dios. ¿Había algún problema con eso? ¿Habían dudas? Bueno, Juan trae el elemento de la divinidad de Jesús. Y usted recuerda que en el capítulo 1 él comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que cuando usted lee el capítulo 1 de Juan, hay un paralelo entre Juan 1 y Génesis 1. Sí, señor. Porque Génesis 1 está presentando la creación y cómo se desenvuelve y Dios como el autor de esa creación. Entonces Juan está trayendo el elemento de que la palabra por el cual fueron creados el universo y la tierra, esa palabra un día sería encarnado en el vientre de María y se le llamaría Jesús. O Juan está presentando a Jesús no simplemente como un profeta o un maestro o simplemente como un Mesías humano que era esperado por Israel. Juan está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, divino y humano. O sea que podríamos también decir que como los judíos tenían ese problema de que Jesús era un profeta, Juan entonces amarra sus palabras con el Antiguo Testamento, con el Torá. Cuando él dice el verbo era Dios, el verbo era con Dios, le está, como tú estás diciendo, está trayendo a Génesis, le está utilizando el Torá para dejarle saber que ese al cual ellos habían matado, que resucitó, ese era el Mesías enviado. Sí. Él está presentando que la palabra por el cual fueron creados los cielos y la tierra y el universo entero, esa palabra habitó entre ellos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, fijó tabernáculo, es la expresión. Y es Jesús de Nazaret. ¿Qué tiene de relevancia la comparación que los fariseos habían escuchado que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, aunque no era Jesús el que bautizaba? Porque eso lo vemos que lo dicen los primeros versículos. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús, y estamos hablando del primer versículo, hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos, salió a Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué hay? ¿Por qué esa comparación? Bueno, el ministerio de Juan el Bautista fue impactante. Juan había venido con el espíritu de Elías a preparar el camino para el Redentor. Entonces, recordamos que el ministerio de Juan fue tan impactante que a él salía, la gente salía a él al desierto a escuchar sus sermones de arrepentimiento. Y eran bautizados por él, no solamente el hombre común, había gente de alta jerarquía siendo bautizados por Juan, entre ellos soldados romanos, llegaban fariseos y saduceos y la élite religiosa del momento llegaban a escuchar a Juan en sus proclamaciones. Entonces, si el ministerio de Juan fue tan poderoso que la gente salía a él a oírlo, y si él bautizaba multitudes de personas con un mensaje de arrepentimiento y la gente quedaba compungido de corazón al escucharlo, imagínese la jerarquía del momento, escuchar que Jesús está bautizando más gente que Juan y que está trayendo más multitudes que Juan. Si vieron a Juan como amenaza, iban a ver a Jesús también como una amenaza. O sea que estamos entonces, Juan lo que quiso traernos aquí es el impacto que estaba teniendo Jesús en apenas su comienzo de su ministerio. Sí, Jesús con su mensaje, que era el mensaje también de Juan el Bautista. Lo que pasa es que Jesús añadió un elemento que a Juan el Bautista Dios no le concedió, y era el elemento de las señales y los prodigios. Juan predicaba, profetizaba,
en el contexto de anunciar arrepentimiento y la llegada del Mesías. Pero Jesús venía con ese mismo mensaje: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora le estaba añadiendo el elemento de señales y prodigios, comenzando con el milagro de las bodas de Caná. Eso empieza a difundir una fama de Jesús, que no solamente su ministerio tiene un mensaje contundente y también tiene una conversación de profundidad con Nicodemo, sino ahora que estamos viendo de que hay un elemento adicional a este ministerio, que no solamente es mensaje y enseñanza, sino poder y demostración de milagros. Sí, venían los dos con un mensaje diferente. Venían los dos con un mensaje diferente, un mensaje poderoso, un mensaje que lo que hacía era confrontar. Los confrontaba, pero un mensaje que ellos rechazaban y que ellos veían, como tú acabas de decir hace unos momentos, como una amenaza para lo que ellos habían creado y se habían tratado de crear, que lo que hacía era beneficiarlos a ellos en diferentes aspectos, ya hablando en lo económico, hablando en lo moral, hablando en el poder también. Ellos habían creado algo que solamente se beneficiaban ellos y que era algo que estaba en contra del reino de Jesucristo. Ellos habían edificado algo que ahora Juan y Jesús están derribando con sus mensajes, porque es un sistema que Dios no autorizó ni inició. Entonces, cuando Juan dice, ya el hacha está en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, y viene Jesús con ese mismo mensaje contundente de juicio, que el reino de Dios ha llegado, y el momento le van a pasar factura a aquellos que han tomado ventaja de los inocentes con un sistema de apariencia de piedad, pero sin la sustancia de la humildad. Pues ahora Jesús se convierte en una amenaza para ellos. Wow, poderoso. Jesús vino, ¿verdad? Jesús no vino a hacer amenaza a este mundo. Él dice que él vino aquí a rescatar lo que se había perdido y que no vino ni siquiera a juzgar. Dice que él vino a salvar lo que se había perdido. Pero lamentablemente eso pasa muchas veces cuando entramos en la religiosidad. Cuando nos desviamos a lo que Dios verdaderamente desea, lo que el hombre haga, como el hombre se comporte, y lamentablemente pues entramos en ese tipo de conducta y en ese tipo, ¿verdad?, de vida, un estilo de vida que es erróneo muchas veces y le hace daño tanto a la iglesia como al evangelio. En el versículo 4 nos habla, aunque no se ve en la narración del versículo 4 a Jesús mencionarlo, a Jesús decirlo, que le era necesario pasar por Samaria. No se ve que lo dice. Juan dice que Jesús regresa a Galilea porque le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Juan nos trae ese detalle que Jesús necesitaba pasar por ahí? Que el Espíritu Santo le revela a Juan. ¿Por qué le revela a Juan el Espíritu Santo esto? Y él lo trae aquí a este capítulo 4. Bueno, tenemos que recordar que Juan fue testigo presencial de este escenario, ya que andaba con Jesús. La mayoría de los eruditos están convencidos de que el autor de este evangelio es el discípulo amado. Es el que fue parte de los 12 apóstoles que Jesús escogió originalmente. Entonces, según la historia, habían dos caminos por el cual los habitantes de Judea podían llegar a Galilea. Había una ruta directa que llevaba de Judea hacia Galilea, pero había que atravesar Samaria. Y había otra ruta por el cual se podía pasar por el lado del río Jordán, que muchos judíos tomaban esa ruta alterna, que pudiéramos llamarlo la vuelta del caracol, porque en sí era una vuelta, no era un camino directo. Pero ellos tomaban esa vuelta para evitar pasar por Samaria y enfrentar la hostilidad de los samaritanos. Okay. Entonces Jesús en vez de tomar la ruta que los desviaba por un sector donde no tenía que pasar por ese sector, Jesús escoge la ruta directa de Judea hacia Galilea, que hacía necesario que él pasara por Samaria. Entonces, Juan está haciendo un comentario, por decirlo así, geológico, que tiene que ver con las carreteras de Israel y que tiene que ver con el medio ambiente de la cultura,
Pero también el Espíritu Santo, en mi opinión personal, hace hincapié, estimula a Juan a escribir esto porque no era casualidad ni coincidencia que Jesús tuviera que pasar en aquel momento por aquel sector. Lo vamos a hablar un poquito más después del por qué. Pero había una razón en el corazón del maestro, el Espíritu Santo dirigiendo todos los pasos de Jesús durante su ministerio. Había una cita que era necesario llevar a cabo con una persona que iba a ser el punto de referencia de inicio para un avivamiento en aquel sector. Y por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria. O sea, que Juan también nos quiere traer el mensaje, o que nosotros veamos y sepamos que aunque Jesús era el Mesías enviado y era el Hijo de Dios, era un hombre y necesitó la dirección del Espíritu Santo en su vida. Porque antes de comenzar su ministerio, el mismo Juan el Bautista, de quien mencionamos hace un rato, fue quien lo bautizó. Y en ese momento del bautismo se dice que el Espíritu Santo, como en forma de paloma, no en forma de paloma, como en forma de paloma, entró y se apoderó de Jesús en esos momentos. De hecho, se lee que dice que la voz del Padre hablaba y decía, en quien tengo complacencia, ese es mi Hijo amado. Esto nos trae entonces como enseñanza que nosotros debemos siempre imitar en todo a Jesús, y aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin el Espíritu Santo, no pudo arrancar su ministerio. O sea, nosotros debemos entonces aferrarnos a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, independientemente tengamos ministerio o no tengamos ministerio. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque así como el Padre le dijo, en mi Hijo tengo complacencia, así también a nosotros que somos adoptados, dice que también somos herederos. Con lo que Jesús también hereda, debemos también tener esa misma complacencia hacia el Padre. Y yo creo que es tremenda la enseñanza que Juan nos quiere llevar aquí, que es que Jesús en todo momento se está dejando llevar por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo lo envía y lo dirige. Qué tremenda enseñanza nos trae aquí Juan, revelado por el Espíritu Santo. Y vamos a continuar. Dice en los versículos más adelante, ya del 5, como 5, el 6 y el 7, nos habla que Jesús entonces llega a Sicar en Samaria. Jesús venía de Judea y se dirige a Samaria, llega a Sicar y dice que ¿qué nos revela? ¿Qué nos puede hablar? ¿Qué nos dice esta ubicación donde se desarrolla este suceso? ¿Qué nos puede traer? ¿Qué importancia tiene conocer esta ubicación? Bueno, porque en ese sector había estado Abraham y había estado Jacob. Cuando vamos al libro de Génesis, revela, porque la antigua clasificación de Sicar sería Siquem. Entonces, Abraham había estado allí, Jacob había estado allí. Incluso los versos nos dicen que ahí estaba el pozo de Jacob. Eso es así. Y al estar allí el pozo de Jacob, habla de un lugar que es histórico, un lugar que revela la trascendencia generacional de los judíos, porque todos sabemos, ¿verdad?, que Abraham no solamente se le conoce como el padre de la fe, sino es el hombre que Dios utiliza para iniciar, ¿verdad?, la nación que más luego sería conocido como la nación de Israel. Correcto. Ellos llamaban a Abraham su padre. Entonces, pues ese lugar que tenía una trascendencia histórica y que tenía una implicación nacional para la cultura judía, estaba siendo habitado en aquel tiempo por un grupo de personas que eran llamados samaritanos. Y tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, cuando hubo la división en el reinado de Salomón, después de Salomón, durante los días de su hijo Roboam, el reino es dividido. Las 12 tribus se separan, 10 hacia el norte y 2 hacia el sur. Correcto. Entonces, las 10 tribus del norte estaban conocidos como Samaria, mientras los 2 tribus del sur
se conoce el reino del sur como el reino de Judea. Por lo tanto, cuando el reino del norte es capturado por los asirios, hubo una mezcla cultural donde israelitas se mezclaron con asirios, se mezclaron con otras naciones cananeas, y esa cultura híbrida que resulta de mezcla cultural y también hasta cierto punto una mezcla religiosa, desde ahí en adelante fueron conocidos como samaritanos. O sea, aquellos que no fueron llevados cautivos a Siria se mezclaron con otras culturas y de ahí en adelante históricamente eran llamados samaritanos. Y como la nación judía conocía que ellos eran una mezcla que se había mezclado con gentiles y que el trasfondo histórico era que las tribus del norte, en el reino de Samaria, el reino del norte, nunca adoraron a Jehová de los ejércitos, siempre fueron idólatras. Siempre se fueron detrás de otros dioses y se mezclaban con las naciones, etcétera. Había un resentimiento que tenían los judíos con los samaritanos porque ellos veían esa otra cultura como una cultura contaminada, una cultura híbrida y una adoración que, aunque pretendía ser adoración genuina, era una adoración híbrida, mezclada, contaminada. Y esa fricción que había entre judíos y samaritanos estaba presente y ardiente durante la época de Jesús. Pero el hecho de que Jesús estaba dispuesto a pasar por ese contorno nos muestra a nosotros que él estaba dispuesto a bregar con aquellos que eran rechazados por su propia gente. Wow, tremenda enseñanza que nos trae la ubicación que dice bien en el versículo, vamos a ver, en el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso nos trae, ¿verdad? Nosotros a veces creemos que hay unos detalles en la Biblia que no son importantes. Y yo creo que el Espíritu Santo, cada palabra que está escrita en la vida, claro, tenemos que aprender a estudiar la palabra, a profundizar para poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere traernos a nosotros, a nuestras vidas. Hablando yo ahora acá en lo que somos los gentiles, nosotros en esta área acá del mundo. Y yo sé que esa explicación que tú acabas de dar, yo sé que acabas de aclarar muchas dudas a muchas personas de la importancia el cual ese pozo es mencionado en esa parte de la historia. Juan señala que este evento sucede o sucedió en la hora sexta del día. ¿Qué importancia tiene la hora? ¿Por qué Juan nos trae esta información? ¿Y qué tiene que ver esto, la información de la hora, con esta mujer? Bueno, la hora sexta, tenemos que recordar que los judíos comenzaban a medir el horario desde las 6 de la mañana. Jesús en una ocasión hizo una pregunta, no tenía el día 12 horas. Entonces se estaba refiriendo de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mientras la noche era medido de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Okay. Por lo tanto, la hora sexta sería las 12 del mediodía. Cuando Juan hace referencia a la hora sexta, estaría hablando del mediodía. Y el mediodía, especialmente en el sol candente que estaría manifestándose sobre la tierra de Palestina, estamos entendiendo que Jesús estaría sediento. Y Juan hace, ¿verdad?, observación de que Jesús, cansado del camino, correcto, se sienta junto al pozo y le pide a esa mujer que venía a extraer agua. A esa misma hora, lo más probable, ella iba a estar buscando agua para algún animal, algún camello, algún asno, para asuntos de agricultura. No sabemos todos los detalles porque Juan no los da. Pero a esa hora de la tarde no sería sorprendente que alguien vendría a buscar agua, dado a la posible calor que estaba llenando aquel territorio. Por lo tanto, cuando Juan hace mención que era prácticamente al mediodía donde esta mujer samaritana viene a recoger agua, no sería algo sorprendente para la audiencia porque es algo a lo cual ellos estarían ya acostumbrados. Ok, me llama la atención porque ya vamos avanzando en el capítulo,
y vemos que ya Jesús va en dirección hacia Samaria. Se encuentra en Sicar, se encuentra este pozo de Abraham, de Jacob, y llega cansado, nos narra la historia, y llega allí, nos dicen la hora sexta. Te pregunto, hay muchos comentarios que dicen que es posible que ella estaba yendo esa hora porque era una hora solitaria y ella no quería que fuera vista por las demás mujeres. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, eso es lo que se llama posibilidad. Se llama posibilidad. Podemos especular que haya sido una de las posibles razones por la cual ella se acercó a esa hora al pozo. Es de esos asuntos que, como Juan no nos revela la mentalidad detrás de su acto, pues entonces nosotros no tenemos un 100% de poder acertar que esa fue la razón específica por la cual ella quería llegar a ese horario para evitar ser vista por otras mujeres. Sabemos obviamente que ella tendría que tener conflictos debido a la conducta que ella había desempeñado hasta ese momento. Sí. Pero eso existe como una posibilidad, ¿verdad? Dentro de todas las posibilidades, esa es una de ellas. Ok. Es bueno, ¿verdad? Siempre aclarar eso. Y es bueno traer a relucir que son posibilidades. Sí. Porque muchas veces también tomamos posturas como de que esto puede ser una doctrina, una enseñanza. Y lamentablemente, aunque esas son cosas que a veces se ven inofensivas, no las son, porque la palabra es bien clara y específica, que dice que no se le puede añadir y no se le puede quitar. Y es bueno y es importante aclarar que cuando vamos a hablar cosas así que se creen o se piensan, pues dar la aclaración para así entonces no caer en un error hablando doctrinalmente. Claro. Esta mujer, cuando Jesús se encuentra con Jesús allí, Jesús le pide agua, según dice Juan narrando en su historia. Y la mujer le reclama a Jesús, ¿verdad? Y yo creo que ya esa pregunta la contestamos, ya la contestaste cuando él le dice que porque él, siendo judío, le pide a ella de beber. Yo creo que ya abundaste en lo que, hablando de lo que era lo cultural, en la diferencia que había los reinos del norte y el reino del sur. O sea que cuando usted vaya leyendo y usted se encuentre que ella le está reclamando a Jesús por qué le pide agua él siendo judío, ya usted sabe que nuestro hermano aquí Avilés nos aclaró ese punto. Ahora, Jesús le dice a la mujer que si ella le pidiera agua, él le daría agua viva. ¿A qué se está refiriendo Jesús y qué simboliza el agua? Estaba observando un comentario que el pozo de Jacob sería algo semejante a una cisterna que había recogido agua de las lluvias en las temporadas, y aunque la calidad del agua era una agua buena, según el doctor A.T. Robertson, uno de los eruditos expertos en el griego, de lo más famoso que hay dentro del mundo del estudio de la escritura. Él dice que el agua sería de buena calidad, pero sería una agua que no sería semejante a las aguas que uno hallaría en las manantiales naturales de la época, donde esas aguas que eran consideradas aguas vivas porque estaban en movimiento, como las aguas de un río impetuoso o de esos ríos subterráneos, donde el fluir del agua hacía que ellos considerarían ese tipo de agua viva, agua que se mueve, agua que salta, agua que chispea, por decirlo así de esa manera. Mientras el agua de las cisternas era un agua quieta, era un agua que no se movía, aunque fuera de buena calidad. Ese era el agua que había en el pozo de Jacob, aguas recogidas de las lluvias y aguas que, aunque eran buena calidad, eran aguas que no se movían. Jesús le está diciendo a la samaritana: tú viniste a buscar algo, pero yo tengo algo mejor para darte.
esta agua que tú estás buscando es una agua quieta, aunque de buena calidad. Pero yo tengo una agua que salta para vida eterna, que tiene cualidades y propiedades de movimiento, señales de vida para impartir vida. Y Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Estaba haciendo referencia de la presencia del Espíritu Santo que él iba a impartir en aquellos que habían de creer en él, que iba a superar las necesidades naturales que la generación en la cual él ministró tenían, porque obviamente ella viene a buscar un agua que iba a satisfacer una sed natural, pero él le iba a proveer a ella, si ella se lo permitía, una agua que iba a saciar una sed espiritual, la cual ella no había confesado, pero que él sabía que ella tenía. Y Jesús, operando en el discernimiento de saber la condición en la cual la mujer se encontraba, le está hablando a ella en términos espirituales, mientras ella le está hablando a él en términos naturales. Wow, entonces aquí ya podemos ver a qué se refería el apóstol Juan cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esa era la necesidad, no era la necesidad de que él tenía de beber el agua, de que él quería a ver si veía alguna mujer por allí el cual pudiera tener una conversación, o de que la mujer necesitaba tener alguien con conversar, sino que está hablando en lo espiritual. Y me llama la atención y me sorprende, no me sorprende de que, wow, me acabo de descubrir esto, no, es la táctica que usa Jesús. Jesús aprovecha que esta mujer va a buscar agua física, pero él se va a aprovechar para que cuando ella le pidiera el agua, él irse a la agua espiritual. Yes. Entonces, esto nos enseña que nosotros como iglesia debemos también tener buenas tácticas a la hora de presentar el evangelio, que es uno de los problemas que yo he visto en muchos creyentes, muchos ministros, a la hora de presentar el evangelio. No tienen tácticas y lo que hacen muchas veces es estropear para que personas lleguen al evangelio, porque se creen que con simplemente tú llegar y ponerte a hablar como el papagayo es suficiente. No, hay que estudiar el área, hay que saber cuáles son las necesidades que hay en el área que tú vas a llevar la palabra, o las personas que le vas a llevar la palabra, de dónde vienen, qué está sucediendo, para tú saber cómo tú vas a abordar o cómo tú vas a presentarles a Cristo a cada una de esas personas. Y para cada necesidad que hay en este mundo, existe una palabra en la cual tú puedes enganchar a todo el que necesita en el evangelio. No existe necesidad el cual no encaje con lo que Jesucristo nos ofrece. No existe esta necesidad. Toda necesidad que existe en el hombre, a través de la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo, podemos llevar la palabra indicada en el momento indicado. Wow, esto es poderoso lo que tú acabas de traer aquí. Esto yo te diría que yo me estoy gozando. Yo no sé, de verdad, los que están escuchando, y ya queremos aprovechar ahora un momentito, queremos enviar saludos a todos los que se están conectando a través del YouTube. Queremos saludar a cada uno de los que está conectándose. Pueden escribirnos, pueden dejar sus comentarios, denle like a este tipo de programación, compartan estos videos, los que nos están escuchando también a través de las ondas radiales, tanto FM en New York como en las ondas de Gainesville online. Todo lo que nos estén escuchando, le enviamos saludos y estamos muy agradecidos que ustedes estén con nosotros hoy aquí, este jueves en la noche. Bueno, vamos a continuar, que está muy interesante lo que venimos hablando hasta el momento. Y dice que en la conversación, usted allá, yo le pido que usted vaya leyendo en su Biblia, usted vaya buscando por donde nosotros vamos, porque como dije al principio, al comienzo, no son 53 versículos que trae este capítulo, esta historia, y era demasiado para leer. Así que nosotros vamos en las preguntas, vamos yendo desde el principio hasta más adelante. Ok, en las conversaciones
Jesús le pide a ella que llame a su marido. Y ya estamos en el versículo 16. Y dice del 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer al Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando al ella decir eso, yo imagino que ella está con los ojos abiertos, sorprendida, como que yo no creo lo que este hombre me acaba de decir. O como que, ¿quién es este que yo tengo frente a mí? Y mientras yo voy leyendo eso, también me hace pensar lo que yo te acabo de preguntar hace un momento, donde ella quizás fuese ahora por la vergüenza de llevar tantos maridos en su vida, que fue lo que hablamos, que eso es una posibilidad, no que fue, ¿verdad?, algo que era. Entonces, en la conversación, Jesús le pide que llame a su marido, el cual, ¿verdad?, termina señalando su pecado. ¿Por qué Jesús le pidió a ella por su marido? Y espiritualmente hablando, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, Jesús estaba hablándole a ella en términos espirituales de una necesidad que había en ella. Ella no había confesado esa necesidad, pero Jesús había discernido esa necesidad. Y esa necesidad estaba basada en la condición de esta mujer, que ella tampoco lo había confesado. ¿Ve? Y aquí opera lo que se conoce en 1 Corintios 12 como el don de ciencia. El Espíritu de Dios manifiesta el don de ciencia en la vida de nuestro maestro para que él pudiera ir por debajo de la apariencia que ella estaba queriendo proyectar para llegar a la raíz de su necesidad. Ella estaba necesitada porque tenía unos anhelos, y esos anhelos que ella había tenido, 5 hombres no la habían podido satisfacer, ni el sexto con el cual ella se encontraba. ¿Ve? Además del hecho de que ella había comenzado una especie de argumento, lo que decimos en Puerto Rico, un dime y te diré, con Jesús, donde Jesús le hablaba y ella respondía. Y la situación es que muchas veces, sin querer tratar de predicar, pero el ser humano cuando es confrontado tiende a querer justificarse. Lo vamos a ver en algunos momentos cuando ya le toca el tópico de la adoración. El ser humano cuando se ve confrontado quiere justificarse, quiere probar de que no está en la necesidad o en la condición que la persona que le confronta está afirmando, y entonces la persona pues entonces trata de buscar otras maneras de tratar de hacer que su imagen luzca bien. Cuando Jesús le dice a ella, llama a tu marido, y ella empieza a negar su verdadera condición, Jesús expone su condición. Y déjeme decirle, el Jesús hablar con una samaritana, culturalmente eso iba a ser un golpe a los ojos de los discípulos, que él hablara con una mujer samaritana, pero hablando con ella a solas también, que no era algo que se supone que se hiciera, porque se veía impropio a que un varón hablara a solas con una mujer, especialmente una samaritana. En ese contexto de la cultura judía, Jesús está rompiendo unas reglas para poder llenar una necesidad. Y esa necesidad que esta mujer tenía, toda la situación espiritual que ella llevaba por dentro, en su espíritu, esa necesidad no había sido saciada por las relaciones que ella había tenido. Y es un mensaje de Jesús no solamente a ella, sino a todos nosotros, que la única relación que nos va a saciar a nosotros de manera completa, ¿verdad? Respetamos las relaciones matrimoniales, respetamos las amistades, las relaciones familiares, las relaciones eclesiásticas aún. Todas son maravillosas y llenan un espacio, pero la única que nos sacia por completo es la relación con Cristo. Esa es la única que nos va a llenar de manera completa y absoluta. Tremendo, tremendo. Y me encanta cómo se está desarrollando la conversación entre Jesús y esta mujer, donde ya Jesús va entrando en aguas profundas en la conversación de esta mujer, pero todo tenía un propósito.
por el cual Jesús estaba entrando a esa conversación. Y en la conversación, como tú acabas de mencionar hace unos segundos atrás, se habla sobre la adoración. Dice los versículos del 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Wow, eso fue un poquito fuerte ahí. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso fue otra que yo imagino que a ella como que se retorció un poquito ahí. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Aquí hablando en lo que es la adoración, ¿verdad? En la conversación se habla de adoración. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba sucediendo entre judíos y samaritanos en este tema de la adoración? ¿Y qué diferencia existía o había entre esas dos adoraciones? Porque ahí se ve que se está hablando que hay dos adoraciones. Pues es interesante que la mujer empiece a tratar de argumentar asuntos de teología o asuntos de religión con Jesús, dado el hecho de que él acaba de exponer su condición moral. Pero ella empieza este tipo de conversación. Entonces Jesús hace hincapié de una adoración de un nivel mayor. Ella estaba haciendo alusión al monte Gerizim, ¿ve? Al ella decir nuestros padres, ella estaba haciendo referencia a Abraham, Isaac y Jacob. Correcto. Entonces ella quería seguir, decimos en inglés, driving the point home, tratar de hacer hincapié: tú y yo tenemos la misma descendencia, tú no eres mayor que yo, nosotros tenemos las mismas raíces culturales. Entonces, porque el samaritano, al verse menospreciado por el judío, quería hacer hincapié de que ellos también venían de ese linaje abrahámico y que ellos visitaron aquel sector donde ellos estaban y entonces adoraron el monte Gerizim. Incluso había una teoría que decía que el monte Gerizim fue donde Abraham estaba a punto de ofrecer a Isaac, que no es cierto, era en el monte Moriah donde él lo había de tratar de ofrecerle, en Génesis 22. Pero aquí el asunto es que los samaritanos tenían su propio Torah, su propia copia de la ley, llamado el Pentateuco samaritano. Oh, wow. Entonces, al ellos ser rechazados por los judíos, habían desarrollado su propio sistema, su propia versión. Claro. Como muchos hoy en día también desarrollan sus sistemas de adoración y de cántico y de servicio a Dios, basado muchas veces en las amarguras que sienten por los rechazos de otros. Vamos a dejar ese tema quieto para otra ocasión. Pero Jesús le está diciendo a ella: mujer, viene un momento donde la adoración no se trata de una ubicación geográfica. No es en el monte Gerizim ni tampoco es en Jerusalén. Va a llegar un momento donde la adoración no va a depender de un lugar geográfico, que no va a depender de una liturgia específica, porque Dios es espíritu. Dios no es cultural, ni Dios es sistemático. Dios es Dios y está buscando adoradores que le adoren ¿dónde? En la dimensión del espíritu, con la cualidad de la verdad. Y cuando el Padre haya a un adorador a ese nivel, sea judío, sea samaritano, sea lo que sea, ese adorador va a hallar una conexión con Dios porque está anhelando una relación directa con el Señor desde una adoración sincera y genuina que emana de un corazón contrito y humillado. Y Jesús lo que le está diciendo a la mujer samaritana: mira, déjate de estar tratando de hacer hincapié en los detalles naturales y específicos de tu adoración
Y yo te invito a que tú eleves tu rango, porque lo que tú estás haciendo no va a saciar tu vida. El Padre está buscando algo más profundo, alguien que se humille, alguien que se entregue, alguien que se rinda. Tales adoradores el Padre lo está buscando. Wow, yo creo que esa mujer definitivamente lo que recibió allí fue un balde de agua. Literalmente y espiritualmente. Ella fue al lugar adecuado a buscar tanto agua física, pero en lo espiritual lo que cogió fue un bache de agua, un bachazo. Y ya para ir terminando, esta mujer con este encuentro que tuvo con Jesús dice que le dijo a la mujer que se ha de venir el Mesías. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No, desde un principio Jesús arrancando no le dijo: mira, este que está hablando contigo es el Mesías. No, Jesús, la táctica de Él fue una táctica que Él poco a poco fue llevándola a ella misma a la conversación a donde Jesús la quería llevar, para entonces ir, ¿verdad? Desenmascarando, no sé, por decir algo, en cuestión de sus pecados, confrontarla con sus pecados, pero también en lo que es la adoración. Jesús prácticamente con esta conversación le cambia su mentalidad. Le cambia su mentalidad tanto en lo cultural como en lo espiritual. Se la deja caer, como decimos nosotros acá, pesar. Y como el que estaba frente a ella era el Mesías, ¿sabes? Ella no simplemente estaba recibiendo unas palabras que escuchaba. Eso venía con un backup del Espíritu Santo que la cogió y la transformó. Y dice que esa mujer salió a contarles a todos lo que le había sucedido. La mujer termina cambiando su vida en ese mismo instante y sale corriendo a llevar esas buenas nuevas de todo lo que le había sucedido a esa mujer en el pozo con Jesús. ¿Cómo se podría considerar a esta mujer en la historia del Evangelio? ¿Cómo se podría considerar y qué impacto tiene la mujer de hoy en la iglesia? Bueno, algunos la han llamado a ella la primera evangelista, porque ella fue a dar buenas nuevas a los hombres de su ciudad. Mirad que he encontrado uno que me ha dicho toda la verdad, todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces al ella ir y proclamar la noticia de lo que había sucedido con ella, con la presencia impactante de Jesús, ella hace que otros también lleguen a donde Él. Por lo tanto, ¿verdad? Algunos la han considerado, ¿verdad?, la primera evangelista en ese sentido. Y yo creo que las mujeres de hoy necesitan, al igual que ella, reconocer que no hay nadie que pueda saciar la necesidad de una mujer como Jesús lo puede saciar. Y que el mensaje primordial y fundamental que todo creyente y también la mujer creyente debe siempre tener en sus labios es Cristo. No podemos dejar que sea otro tema, otro vertiente, otro tópico que nos cosquille la curiosidad y nos enamore o nos infatúe. No. Cristo siempre tiene que ser el mensaje fundamental de nosotros, porque es el único mensaje transformador, el mensaje de Cristo. Y también quiero decir, ¿verdad?, que esa mujer dejó el ambiente preparado. ¿Por qué? Porque más luego en Hechos capítulo 8, cuando Felipe el evangelista pasa por Samaria, encuentra una audiencia dispuesto a oírle, a una manifestación mayor del Espíritu Santo en el contexto de milagros, señales y después bautismo del Espíritu Santo, etcétera, que vemos en Hechos 8 con Samaria. El terreno ya había sido ablandado, el terreno ya había sido, los surcos ya fueron abiertos con la visita de Jesús en Juan capítulo 4, pero también a través de una mujer que dejó la semilla sembrada. Venid y conocer a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya el ambiente en Hechos 8 estaba preparado por lo que pasó en Juan 4. O sea que podríamos decir
que la mujer sí es utilizada para también llevar el evangelio. Seguro que sí. La mujer también es utilizada en el sentido de que una mujer también puede ser llamada a un ministerio. En Lucas 8 se habla de las mujeres que colaboraron con Jesús en su ministerio. Pablo en sus cartas hace mención de muchas mujeres que fueron parte de su equipo ministerio, equipo misionero y apostólico, por decirlo así. O sea que la Biblia no minimiza la forma en que Dios puede utilizar a una mujer. Claro, claro. Claro, y hago la pregunta, y cuando digo al ministerio no me refiero a que esté en un ministerio sirviendo, ayudando, una servidora, sino que más que eso. La mujer, la mujer se prepara, y la mujer también tiene conocimiento, y la mujer tiene la capacidad de poder ministrar la palabra a quien la necesite. Seguro que sí. Siempre y cuando sea llamada a eso, al igual que el hombre. O sea, el hecho de que nosotros seamos hombres y no somos llamados a un cierto ministerio, eso tampoco nos da derecho de, porque seamos hombres, que podemos pues decir, yo quiero estar en este ministerio porque yo soy hombre. Quien no puede hacer eso es la mujer. No, todo, sea hombre, sea mujer, todo ministerio que nosotros vayamos a trabajar, tenemos que tener la preparación y el llamado. Porque claro, si no tenemos esas dos cosas, como decimos a arroyo habichuela, estamos a lo loco. Estamos a lo loco, y al estar a lo loco, lo que hacemos es hacerle daño al evangelio. Le hacemos daño a la iglesia. Porque cuando trabajamos sin preparación, sin conocimiento y sin llamado, en vez de edificar, lo que hacemos es destruir. En vez de construir, lo que hacemos es romper. En vez de sanar, lo que hacemos es herir. Porque no estamos trabajando bajo la voluntad que Dios quiere para nuestra vida, sino que estamos trabajando bajo nuestra propia voluntad. Y ahí es cuando las cosas comienzan a salir mal. Así mismo es. Así mismo es. Y para ya terminar, ¿qué podríamos decir de esta historia? En un mensaje resumido. Podemos decir que Jesús aquí está rompiendo barreras culturales. Se está viendo aquí en Juan el hecho de que los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación. Jesús está rompiendo la estigma de que la salvación solamente iba a venir a un solo grupo. Se estaba abriendo el camino para que aún aquellos que eran considerados como inferiores y contaminados también tenían acceso al mismo Jesús. Jesús también está rompiendo barreras sexuales, porque está llenando el alma de una mujer. Wow. Y aprovechándose del momento para que el mensaje concerniente a él llegara a un sector donde solamente ella podía llegar. ¿Ve? Y también se estaba rompiendo el estigma de una adoración que dependiera de ritualismo y de ejercicios literales para alcanzar su objetividad, alcanzar la meta, porque la adoración verdadera es espiritual en naturaleza. No depende de un estilo, no depende de un formato que una iglesia o un movimiento crea. La adoración verdadera está basado en el corazón y el espíritu del adorador. Ahí es que emana una verdadera adoración que transforma y cambia ambientes. Hay muchas cosas que podemos, ¿verdad?, recibir de este pasaje. Es un pasaje que ministra el corazón del amigo que ha intentado todas las cosas y no ha encontrado algo que lo sacie. Y Cristo es el que sacia con el agua de su presencia, sacia esa sed que nadie más puede saciar. Es también un mensaje al creyente que tenemos que tener cuidado de no menospreciar a la gente, porque esa gente marginada y menospreciada es a quienes nosotros hemos sido enviados a rescatar con amor y misericordia. Y también tenemos que elevar nuestra dimensión de espiritualidad, de irnos por encima de ritualismo, irnos por encima de esquemas, irnos por encima de tradiciones y costumbres, sean religiosas o sean culturales.
porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Amén, amén. Eso y mucho más, ¿verdad? Se puede tocar, el tiempo no es suficiente, pero hay mucha tela para cortar ahí. Bueno, sí, yo creo que nos pasamos un poquito, ya yo creo que son un poco más de las 8, nos pasamos ya de la hora, pero espero, y yo sé que sí, que se han gozado, sé que han disfrutado, sé que han aprendido, sé que se han edificado muchos, y vamos antes, ¿verdad? Para irnos rapidito, vamos a orar rápido, y entonces vamos a despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad, por este hermoso programa y por la bendición que tú nos has permitido a tener aquí el pastor Joel Avilés desde Kissimmee, Señor. Yo te doy gracias por, Señor, esta palabra que yo sé que está siendo de bendición y que será de bendición a todo el que siga más adelante entrando al canal de YouTube y observando y escuchando esta palabra. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú rompas muchas cadenas, muchas fronteras, que rompas muchas paredes, Señor, y muchas divisiones que se han formado, aleluya, en el evangelio, en tu pueblo. Ahora, si hay alguien que necesita que tú entres a su vida en estos momentos, te pedimos que por estas ondas radiales, que Señor, que por el YouTube, las redes sociales, en estos momentos el que quiera abrir tu corazón, que lo abra ahora, entra en su vida, limpia su corazón, limpia su vida, limpia su mente y ayúdalo, Señor, a cada día ser un hombre fiel a ti y a tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Joel, gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Siempre es un honor, siempre es una bendición. Y también le pedimos, ¿verdad?, a nuestra audiencia que el próximo jueves y el próximo de arriba estaremos con el profesor y el doctor José Briceño, donde vamos a estar hablando sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo. No se pierdan la programación que tenemos también de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con nuestro hermano Joel Branch, Samuel Suárez, los lunes a las 5 de la mañana, programa de oración. Los viernes me parece que es a las 6 de la mañana con el programa para edificar con palabra. Los domingos también tenemos a mi esposa a las 5 de la tarde. Los miércoles tenemos a José Pinto a las 12 del mediodía. Los sábados por la mañana tenemos un programa y los viernes a las 4 de la tarde. Así que gracias por estar con nosotros. Búscanos en sinairadio.net, baja la aplicación y yo sé que vas a gozar de toda esta programación. Y saludo a nuestra fiel audiencia. Te esperamos el próximo jueves. Tu hermano y amigo Joel Maldonado y Joel Avilés. Bendiciones.